Por favor, quítate de mi camino. Son las 4:30 de la mañana y no tengo tiempo para estorbos. La voz irritada de una joven médica alemana resonó por el pasillo de la sala de urgencias del Hospital Universitario Charité en Berlín. Sus palabras, un insulto cruel y despectivo, iban dirigidas a un hombre mexicano que trapeaba el suelo. Sin embargo, apenas unos minutos después, el shock era tal que un profundo arrepentimiento y confusión se dibujaban en el rostro de la médica. La carta del paciente en su mano temblaba visiblemente. ¿Quién diablos es este hombre?, se preguntaba. Diciembre en Berlín era un mes especialmente frío. A las 4 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía profundamente, Alejandro Alex Rojas ya se dirigía al Hospital Universitario Charité, pedaleando su bicicleta durante 25 minutos desde su modesto apartamento en el distrito de Prenzlauer Berg hasta el hospital. Ese era su trayecto diario. Para Alex, de 36 años, estas horas tempranas no eran nada inusuales. La única diferencia era que, en lugar de empuñar un bisturí y dirigirse al quirófano, ahora sostenía un trapeador y se dirigía a los pasillos. Era un mini-job en Alemania, un trabajo a tiempo parcial que pagaba 8 euros la hora. Sus manos, aún delicadas, y su concentración, aún aguda, ya no se utilizaban para los pacientes, sino para limpiar los suelos. «Buenos días», respondió con un torpe alemán al saludo del guardia de seguridad en el vestíbulo del hospital. Su pronunciación no era natural, pero se consoló pensando que era mejor que hacía 4 meses. Bajar en el ascensor al almacén subterráneo y preparar los utensilios de limpieza se había convertido en una rutina familiar. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de urgencias, Alex recordó de repente su última cirugía de turno nocturno en el Hospital General de Especialidades Corazón de México en la Ciudad de México. Era una hemorragia cerebral aguda en un hombre de 50 y tantos años, y la cirugía terminó a las 6 de la mañana. También era un amanecer tranquilo, pero el silencio de entonces tenía un significado completamente diferente. Era el silencio sublime de una vida salvada, mientras que ahora era la triste soledad de un simple limpiador. Por Sofía, se repitió Alex mentalmente. Cuando termine su doctorado, todo cambiará. Solo tengo que aguantar hasta entonces. Así se consolaba. Si tan solo pasaba el examen FSP, podría regresar al quirófano. Al llegar a la sala de urgencias, Alex comenzó a limpiar desde el fondo, como de costumbre. La regla tácita era no tocar las áreas alrededor de las camas de los pacientes hasta que llegara el personal médico. Verlo escurrir un trapo y arrodillarse en el suelo era un contraste enorme con el neurocirujano especializado que había realizado innumerables cirugías cerebrales durante 6 años. Justo a las 4:30 de la mañana, la entrada de la sala de urgencias se abrió bruscamente y una joven alemana entró. Era Clara Müller, de 28 años, residente de primer año de medicina de urgencias. Era una élite, graduada con honores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg, pero aún tenía poca experiencia práctica en el campo de las urgencias. Criada en una familia de médicos, su confianza en el mundo de la medicina era desmedida. Clara frunció el ceño al ver a Alex trapeando el suelo. No le gustaba que alguien estuviera limpiando el camino por donde ella quería pasar. Para ella, nacida y criada en Alemania, los trabajadores extranjeros. Alex se levantó rápidamente y murmuró: «Perdón». Su pronunciación titubeante le resultó aún más irritante a Clara. Cuando Alex se hizo a un lado, Clara pasó chocando con su hombro. Ya fuera intencional o accidental, Alex no dijo nada. «¿En serio? ¿Por qué contratan a gente así? Apenas puede hablar alemán», escuchó Alex a Clara comentando con un colega en la estación de enfermeras. La enfermera colega regañó a Clara, pero su queja no disminuyó. «Hola, quizás debería decirle ni hao la próxima vez», dijo en tono burlón. Clara, sin distinguir si Alex era japonés o chino, lanzó una broma insensible. Mientras Alex seguía trapeando, se sintió lamentable por acostumbrarse a estas situaciones. El antiguo Alex se habría enfurecido, pero ahora solo quedaba una indiferencia cercana a la resignación. Era un trato impensable en México, pero aquí, él era solo un limpiador extranjero.
Clara, mientras organizaba los expedientes, miraba de reojo a Alex. Pensaba que esa clase de gente era una mancha para el hospital. Su figura, con un viejo uniforme de trabajo y hablando un alemán deficiente, contrastaba con la pulcritud del personal médico alemán, y eso le molestaba. Ella misma no se daba cuenta de cuán arraigados estaban sus prejuicios. Alex continuó limpiando en silencio. Cada centímetro cuadrado del suelo de la sala de urgencias era tratado con su meticuloso trabajo, pero nadie lo notaba. Era tratado como si no existiera, como alguien a quien solo se necesitaba cuando era conveniente. Pero Alex sabía quién era y de lo que era capaz. A las 5 de la mañana, Alex terminó de limpiar la sala de urgencias y se trasladó a otra área. Con eso, Clara pudo concentrarse en sus tareas con una expresión finalmente tranquila. Sin embargo, ella aún no sabía cuán grande sería el error que cometería unas horas más tarde, y que la persona que la salvaría sería el mismo limpiador al que acababa de despreciar. Mientras caminaba por el pasillo, Alex pensaba en Sofía, su esposa. Sabía que cuando ella, que probablemente todavía dormía, despertara, lo miraría con una expresión de disculpa. Ver a su esposa con lágrimas en los ojos diciéndole, «No puedo creer que tengas que hacer esto por mí», era más doloroso que cualquier cirugía. Aún así, Alex no tenía intención de rendirse. Pronto volvería al quirófano y hasta que llegara ese día, estaba dispuesto a soportar todo esto. El amanecer de Berlín seguía haciendo frío, pero en el corazón de Alex, una pequeña llama llamada esperanza seguía ardiendo. Nadie lo sabía, pero él era un verdadero médico y creía que algún día volvería a salvar pacientes, solo que no se imaginaba que ese día llegaría mucho antes de lo esperado y de una forma muy dramática. A las 8 de la mañana, Alex terminó su trabajo de limpieza. Su cuerpo, que había trapeado y ordenado por todo el hospital durante 4 horas, estaba exhausto. Le dolían las muñecas y las rodillas, pero era un dolor al que ya se había acostumbrado. La fatiga de haber sostenido un bisturí durante 8 horas seguidas era de una naturaleza completamente diferente. Mientras se quitaba el uniforme de trabajo en el vestuario, Alex se miró en el espejo. El rostro del hombre de 36 años mostraba una profunda fatiga que no había visto en México. En aquellos días, no importaba cuán agotadora fuera una cirugía, la satisfacción de haber salvado a un paciente siempre se reflejaba en su rostro. Ahora, solo sentía el alivio de haber superado otro día. Al salir del hospital, el aire frío de la mañana berlinesa le golpeó la mejilla. Alex se subió a su bicicleta y se dirigió a la escuela de alemán en el distrito de Mitte. De 9 a 11 de la mañana, le esperaba una clase de nivel B1. Era un obstáculo que debía superar para aprobar el examen FSP. La clase de alemán era para Alex tanto una fuente de esperanza como de frustración. La mayoría de sus 20 compañeros de clase eran más jóvenes que él. Jóvenes refugiados de Siria, enfermeras polacas, estudiantes turco-alemanes, cada uno luchaba con el alemán por diversas razones. Alex era el único mexicano en la clase, y nadie conocía su pasado. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó la profesora María a Alex. «Bien, gracias», respondió Alex, todavía con torpeza. Aunque gramaticalmente correcto, su pronunciación e entonación eran antinaturales. Había escrito artículos médicos en inglés en México, pero el alemán seguía pareciéndole una barrera infranqueable. Durante la clase, Alex a menudo se perdía en sus pensamientos. ¿Qué estarían haciendo sus colegas en el hospital en México ahora? ¿Quién estaría cubriendo su ausencia? Sus colegas jóvenes, con quienes trabajó en neurocirugía en el Hospital General de Especialidades Corazón de México, probablemente estarían trabajando toda la noche para salvar pacientes. Mientras tanto, él estaba aquí, luchando por construir una simple frase en alemán básico. La realidad le parecía miserable. Al terminar la clase, Alex se dirigió a la Biblioteca Central de Berlín. La tarde era para el estudio autodirigido, preparándose para el examen FSP. Se sentó en la sección de libros de medicina y abrió un libro de texto de neurología escrito en alemán,
pero todo el contenido ya lo conocía. La anatomía de los aneurismas cerebrales, los pasos de la craneotomía, los síntomas y el manejo de la hipertensión intracraneal. Todo lo tenía en la cabeza. El problema era que tenía que explicar todo ese conocimiento en alemán. Los conceptos médicos que podía explicar de forma lógica y coherente en español se convertían en una serie de palabras infantiles en alemán. La confianza que había construido como especialista durante 6 años se desmoronaba ante la barrera del idioma. A las 3 de la tarde, sonó el teléfono celular de Alex. Era Sofía, su esposa. ¿Ya almorzaste? Sí, comí un bento. Yo comí en el comedor de la universidad. Los resultados de mi experimento salieron un poco extraños, así que creo que me quedaré un poco más tarde. En la voz de Sofía se notaba la disculpa. Se sentía culpable, porque su esposo trabajaba limpiando desde temprano mientras ella se sumergía en su investigación. Pero Alex se sentía aún más culpable hacia su esposa. Sabía que debido a que ella había abandonado su sueño y lo había seguido a Alemania, Sofía tampoco podía dedicarse plenamente a su investigación. No te preocupes, tómate tu tiempo. Yo también estoy estudiando, dijo Alex. Gracias. De verdad. Perdóname, respondió Sofía. Alex colgó el teléfono y suspiró. Sofía no tenía por qué disculparse, pero siempre se culpaba a sí misma. Creía que era su culpa que Alex estuviera limpiando en Alemania. Pero para Alex, el sueño de Sofía era tan importante como el suyo. No, quizás incluso más. A las 5 de la tarde, Alex regresó a su apartamento en Prenzlauer Berg. El apartamento de 2.5 habitaciones, aunque pequeño, era lo suficientemente espacioso para los dos. El alquiler de 950 euros, sumado a los gastos de administración, superaba los 1.000 euros, pero en Berlín, incluso esto se consideraba barato. Con los 832 euros del mini-job de Alex y los 1.000 euros de la beca de doctorado de Sofía, apenas llegaban a fin de mes. Al abrir el refrigerador, notó que se estaban acabando las tortillas de maíz frescas y la salsa casera. Un pequeño paquete costaba 8 euros en la tienda de productos asiáticos, pero era indispensable. Cada vez que extrañaba los sabores de México, un bocado de sus platillos favoritos le hacía sentir un poco de su patria. Pensó que tenía que ir de compras mientras comenzaba a preparar una cena sencilla. A las 8 de la noche, Sofía regresó. Su rostro, el de una estudiante de doctorado de segundo año en biología molecular, mostraba fatiga, pero también una ligera emoción. ¿Salió bien el experimento?, preguntó Alex. Sí, hoy, finalmente logré la expresión de la proteína. Mi supervisor se sorprendió, los ojos de Sofía brillaban. Su pasión por la investigación no había disminuido en lo más mínimo al venir a Alemania. De hecho, parecía arder con más fuerza. Al ver a su esposa así, Alex se reafirmó en que su elección había sido la correcta. «Felicidades. Esta noche tenemos que comer algo especial», dijo. «Sí, algo sencillo está bien. Es el dinero que ganaste con tu trabajo». La voz de Sofía se hizo más pequeña. Se sentía incómoda al celebrar su éxito con el dinero que su esposo había ganado puliendo suelos desde la mañana. Pero para Alex, el éxito de su esposa era también su propio éxito. Si Sofía podía terminar su doctorado y conseguir un buen trabajo en un instituto de investigación, él también podría comenzar su vida como médico en Alemania con tranquilidad. Mientras cenaban, los dos hablaron de lo que les había pasado ese día. Sofía contó anécdotas divertidas con sus colegas del laboratorio, y Alex habló sobre las nuevas expresiones que había aprendido en su clase de alemán. Deliberadamente no mencionó los incidentes humillantes en el hospital. Sabía que la entristecería. A las 10 de la noche, Alex abrió su libro de texto del examen FSP. Aunque tenía que levantarse a las 4 de la mañana, no podía permitirse descuidar sus estudios. Solo aprobando este examen para obtener la licencia médica alemana, podría volver al quirófano. Sofía ya estaba en la cama, organizando su plan de experimentos para el día siguiente en la pantalla de su computadora portátil. Alex cerró suavemente la computadora y se acostó junto a Sofía.
En la oscuridad, miró el techo y pensó, mañana se levantaría a las 4 de la mañana para repetir lo mismo. Sería ignorado por personas como Clara y se sentiría frustrado por no hablar bien alemán. Pero creía que algún día volvería a estar en el quirófano. Hasta entonces, estaba dispuesto a soportar todo esto. Justo antes de quedarse dormido, Sofía se dio la vuelta y murmuró, «Perdóname». Era una voz pequeña, pero Alex la escuchó claramente. Le dolió el corazón al ver a su esposa, sintiendo lástima por él, incluso en sus sueños. Pero al mismo tiempo, su determinación se hizo aún más fuerte. Con seguridad, tendré éxito y haré que Sofía nunca más tenga que decir perdóname. La noche de Berlín se profundizaba, pero en el corazón de Alex, la llama de la esperanza seguía ardiendo. Creía que un nuevo día comenzaría mañana y que la acumulación de cada día eventualmente lo llevaría a cumplir su sueño. Solo que aún no sabía que ese día llegaría mucho antes de lo esperado y de una forma muy dramática. Esa misma tarde, un paciente de emergencia fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Universitario Charité. Un hombre alemán de 65 años yacía inconsciente en una camilla. Los paramédicos que bajaron de la ambulancia explicaron apresuradamente la situación. Se había desmayado repentinamente en su casa. Alex, en ese momento, estaba recogiendo los contenedores de residuos médicos en un rincón de la sala de urgencias. Había terminado sus 4 horas de limpieza y se preparaba para regresar a casa, pero debido a la repentina emergencia, tuvo que esperar un rato. Las normas del hospital exigían que el personal de limpieza también despejara los pasillos cuando llegaba un paciente de emergencia. Clara se apresuró a llegar. Para ella, a cargo de la sala de urgencias ese día, era su primera paciente grave. Había obtenido excelentes calificaciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg, pero las emergencias reales no seguían los libros de texto. Intentó evaluar el estado del paciente, pero sus manos le temblaban ligeramente. El estado del paciente parecía grave. Su rostro estaba pálido y su respiración irregular. Su presión arterial también era muy alta. Clara ordenó algunas pruebas básicas, pero no pudo dar un diagnóstico preciso. Su falta de experiencia era evidente. Alex, mientras recogía los contenedores de residuos, dirigía inconscientemente su mirada hacia el paciente. Era un hábito de años, una especie de enfermedad profesional adquirida durante 6 años como neurocirujano especializado en México. Su instinto de evaluar el estado del paciente se activaba automáticamente al ver a un enfermo. En ese momento, Alex notó algo anormal en el paciente. La pupila de su ojo derecho era claramente más grande que la izquierda. La fuerza muscular de su extremidad izquierda también parecía significativamente disminuida. Esto no era un simple desmayo. Eran síntomas neurológicos típicos causados por la hipertensión intracraneal. Clara seguía revisando solo los signos vitales básicos del paciente. Estaba midiendo la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria, pero pasó por alto el examen neurológico crucial. Desde la perspectiva de Alex, eran claramente signos de hemorragia cerebral hipertensiva. «Qué raro», murmuró Clara a una enfermera. «La presión arterial es demasiado alta para un simple desmayo». Sin embargo, su diagnóstico aún carecía de certeza. Probablemente un desmayo por estrés. Preparen para trasladarlo a medicina interna. Al escuchar esas palabras, Alex se quedó atónito. Este paciente bajo ninguna circunstancia debía ser enviado a medicina interna. Era una situación que requería una tomografía computarizada, CT, de emergencia inmediata, y la preparación para una cirugía de neurocirugía. Sin embargo, él era solo un limpiador. El estado del paciente empeoraba rápidamente. El nivel de conciencia disminuía aún más y el patrón respiratorio se volvía anómalo. Según la experiencia de Alex, eran signos claros de un rápido aumento de la presión intracraneal. En cuestión de minutos, la situación podría volverse irreversible. Alex luchó intensamente en su corazón. ¿Debía intervenir o no? ¿Había alguna forma de ayudar al paciente sin revelar su verdadera identidad?
Sin embargo, ante la vida del paciente, tales cálculos eran inútiles. Disculpe, creo que... Alex se acercó tímidamente a Clara. Clara se sintió desconcertada de que un limpiador le hablara, y más aún en un entorno médico. Una expresión de disgusto apareció rápidamente en su rostro. «¿Qué quiere? Estoy ocupada ahora mismo», dijo Clara. Alex dijo lo más cortésmente posible. Las pupilas del paciente parecen ser de diferente tamaño, y el movimiento de la extremidad izquierda, el rostro de Clara se distorsionó. Pensó que era inaceptable que un limpiador diera consejos médicos. Además, le molestaba que un extranjero interfiriera de esa manera con el personal médico alemán. «¿Tú qué sabes? Yo soy la doctora, no tú». Las enfermeras de alrededor también miraron a Alex con curiosidad. Les parecía ridículo que un limpiador aconsejara al personal médico sobre el estado de un paciente. Incluso se escuchó a alguien reír por lo bajo. «He oído que los latinos se creen médicos con lo que leen en Internet, así que era verdad», dijo una enfermera. Alex sintió que se le calentaba la cara, pero se contuvo. Lo importante ahora no era su orgullo, sino la vida del paciente. Sin embargo, no había ambiente para decir nada más. Ya había cruzado una línea. Clara miró a Alex y luego le dio la espalda. «Ocúpese de su trabajo, no estorbe en la medicina». Alex, resignado, se alejó. Empujó el contenedor de residuos y se movió por el pasillo, pero su corazón permanecía con el paciente. Era obvio que si la situación continuaba así, algo realmente peligroso sucedería. 10 minutos pasaron. El estado del paciente empeoró rápidamente, tal como Alex había previsto. El nivel de conciencia disminuyó aún más y la respiración se volvió irregular. Fue entonces cuando Clara comenzó a inquietarse. «Qué raro. ¿Por qué disminuye más la conciencia?». Una enfermera volvió a verificar los signos vitales, pero no se encontró una causa clara. Clara estaba desconcertada, enfrentándose a una realidad que no podía resolver con sus conocimientos teóricos. La teoría y la práctica eran completamente diferentes. De repente, el paciente sufrió una convulsión. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente. La sala de urgencias se convirtió en un caos en un instante. Clara entró en pánico total. Tomografía computarizada de emergencia. Ahora mismo. Finalmente, ordenó una prueba para un diagnóstico preciso, pero ya había pasado el tiempo de oro. Si se hubiera actuado inmediatamente cuando Alex lo señaló por primera vez, el estado del paciente no habría empeorado tanto. Los resultados de la tomografía computarizada coincidieron perfectamente con las previsiones de Alex. Era una hemorragia cerebral hipertensiva. La hemorragia se había producido en las profundidades del cerebro, y la presión intracraneal aumentaba rápidamente. Se necesitaba una cirugía de neurocirugía de emergencia de inmediato. Clara palideció al ver los resultados de la tomografía. Se dio cuenta de que su error de diagnóstico había puesto en peligro al paciente. La invadió el arrepentimiento de que si hubiera dado un diagnóstico preciso desde el principio, el estado del paciente no habría sido tan grave. ¿Por qué no lo vi? Los síntomas eran tan claros. En ese momento, un recuerdo resurgió en la mente de Clara. Las palabras del limpiador de hacía un momento. Las pupilas del paciente son de diferente tamaño. El movimiento de la extremidad izquierda es anómalo, había dicho. Esos eran precisamente los síntomas que acababan de confirmarse. Alex miraba desde lejos al paciente que se dirigía al quirófano de emergencia. Afortunadamente, el profesor Heide, jefe de neurocirugía, iba a realizar la cirugía él mismo. Aunque no era demasiado tarde, había esperanza de que el paciente se salvara. Sin embargo, la frustración de que el paciente no hubiera tenido que sufrir tanto si le hubieran escuchado no desaparecía. Clara permaneció inmóvil frente al quirófano. Su primera paciente grave, terminando así, su confianza estaba completamente destrozada. Fue el momento en que sintió la brecha entre el conocimiento adquirido en la universidad y la realidad. Esa noche, Alex no pudo dormir. El rostro del paciente le venía una y otra vez a la mente.
Le atormentaba la culpa de que, sin duda, podría haber salvado esa vida, pero debido a su estatus, no pudo ayudar lo suficiente. Fue una noche de angustia entre su vocación de médico y la realidad. Sin embargo, Alex aún no sabía que este incidente no terminaría solo en arrepentimiento. Días después, surgiría una emergencia aún mayor, y entonces ya no habría tiempo para dudar. 3 días después, a Alex le esperaba otra prueba. Ese día, su trabajo de limpieza comenzó a las 4 de la mañana, como de costumbre, pero había una atmósfera diferente. Todo el hospital estaba más ajetreado de lo habitual, y los rostros del personal médico mostraban tensión. Eran las 8 de la mañana, y Alex se preparaba para regresar a casa después de terminar su limpieza. De repente, las sirenas sonaron en la sala de urgencias. Otro paciente de emergencia había sido trasladado, pero esta vez, la situación era diferente. 3 ambulancias llegaron una tras otra. La primera paciente era una mujer de unos 70 años. Se había desmayado repentinamente en su casa y había perdido el conocimiento. El segundo paciente era un hombre de unos 50 años, trasladado de urgencia desde su lugar de trabajo, tras quejarse de un fuerte dolor de cabeza. La tercera era una mujer de unos 60 años que, mientras caminaba por la calle, de repente se sintió mareada y se cayó. Alex percibió inmediatamente que algo andaba mal. Era demasiado inusual que 3 pacientes con síntomas tan similares fueran trasladados uno tras otro en un solo día. No pudo evitar sospechar, especialmente porque todos los pacientes presentaban una disminución del nivel de conciencia o síntomas neurológicos. Clara, desde el incidente de hacía 3 días, había perdido completamente la confianza. El primer error de diagnóstico se había convertido en un trauma. Dudaba y vacilaba frente a los pacientes, incapaz de tomar decisiones con certeza. El fracaso de aquel día no se le quitaba de la cabeza. Mientras examinaba a la primera paciente, Clara de nuevo se sintió perdida. Aunque la presión arterial era alta, no pudo encontrar otros síntomas claros. Temía volver a fallar, como hace 3 días. Sus manos no temblaban, pero no tenía confianza. Alex observaba la situación desde lejos. Pretendía ordenar los utensilios de limpieza mientras observaba el estado de los pacientes. Sus 6 años de experiencia en neurología le decían que esto no era una simple coincidencia. Los síntomas de la primera paciente mostraban los signos típicos de un accidente cerebrovascular. Había una debilidad significativa en el lado derecho de su cuerpo y síntomas de afasia. Sin embargo, Clara aún no podía dar un diagnóstico preciso. El segundo paciente parecía aún más grave. Presentaba un fuerte dolor de cabeza junto con rigidez de nuca. Según la experiencia de Alex, era muy probable una hemorragia subaracnoidea, una afección causada por la ruptura de un aneurisma cerebral que requería cirugía de emergencia inmediata. El tercer paciente también presentaba síntomas similares. Se quejaba de mareos junto con problemas para caminar, lo que también eran síntomas típicos de una enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, Clara veía a los 3 pacientes como casos separados y no notaba la conexión entre ellos. Alex se sentía cada vez más ansioso. No podía simplemente ignorar esta situación. Los 3 pacientes mostraban síntomas agudos de enfermedad cerebrovascular, pero no estaban recibiendo el tratamiento adecuado. Especialmente el segundo paciente estaba en un estado realmente peligroso. Sin embargo, al recordar lo sucedido hace 3 días, dudó en actuar inmediatamente. El recuerdo de haber sido ignorado por Clara y las burlas de sus colegas aún estaba vivo. Aún así, la vida de los pacientes estaba en juego. Su conciencia como médico no le permitía permanecer en silencio. «Disculpe, Alex», volvió a armarse de valor y se acercó a Clara. Clara, al ver el rostro de Alex, frunció el ceño. Era el limpiador de hace 3 días. Se irritó pensando en qué venía a decir ahora. «¿Qué quiere otra vez?» «¿No le dije que estoy ocupada?», dijo Clara. Alex dijo lo más cortésmente posible. «Lo siento mucho. Me parece que los 3 pacientes presentan síntomas muy similares.
Quizás se deba considerar un examen cerebrovascular. La reacción de Clara fue inmediata. Otra vez, ¿es usted el médico? Yo soy la doctora. El personal médico de alrededor comenzó a murmurar. Había una atmósfera de que el limpiador intentaba dar consejos médicos de nuevo. Se escuchó a alguien suspirar. Es increíble, ¿verdad? El limpiador incluso quiere diagnosticar pacientes, dijo una de las enfermeras con sarcasmo. Parece ser una característica de los latinos. Creen que lo saben todo con un poco de conocimiento. Otros miembros del personal médico asintieron. Alex sintió que se le calentaba la cara, pero se contuvo. Lo importante no eran sus sentimientos, sino los pacientes. Sin embargo, no había ambiente para que él hablara más. Clara dijo con firmeza, haga su trabajo, no interfiera en asuntos médicos. Alex, resignado, se alejó, pero su corazón estaba hundido y pesado. Era obvio que algo se estaba pasando por alto y nadie le escuchaba. Una hora pasó. Tal como Alex había previsto, la situación comenzó a empeorar rápidamente. El segundo paciente de repente perdió el conocimiento y se desplomó. Era la evolución típica de una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente? Clara estaba desconcertada. Los resultados de la tomografía computarizada de emergencia coincidieron perfectamente con las previsiones de Alex. Era una hemorragia subaracnoidea causada por la ruptura de un aneurisma cerebral. Se necesitaba una cirugía de neurocirugía de emergencia de inmediato. Una situación similar le ocurrió al tercer paciente. De repente, su conciencia se nubló y aparecieron síntomas de parálisis en una extremidad. Era un infarto cerebral agudo. Clara entró en pánico total. No había podido diagnosticar correctamente a ninguno de ellos, y ahora 3 habían entrado en una emergencia consecutivamente. Su confianza estaba por los suelos. ¿Por qué está pasando esto? Los síntomas están empeorando tan rápidamente. Un médico superior llegó apresuradamente. Al comprender la situación, dio órdenes inmediatas. Trasladar a los 3 pacientes a neurocirugía. Los errores de Clara, una vez más, habían puesto en peligro a los pacientes. Alex, observando toda esta situación desde lejos, sentía que se le oprimía el pecho. Si se hubiera dado un diagnóstico preciso desde el principio, nada de esto habría pasado. Sin embargo, nadie le había escuchado. Clara, mientras observaba a los pacientes siendo trasladados al quirófano, se culpaba a sí misma. Fallé de nuevo. Esta vez, a 3 pacientes a la vez. Su confianza como médico estaba completamente destrozada. En ese momento, las palabras de Alex resurgieron en la mente de Clara. Los 3 pacientes presentan síntomas similares. Quizás se deba considerar un examen cerebrovascular. Esas palabras eran precisamente el diagnóstico pero ya era demasiado tarde. Los 3 pacientes estaban en estado crítico. Tuvieron que someterse a cirugía después de haber perdido el tiempo de oro. El pronóstico también era incierto. Ese día, incluso de camino a casa, Alex no pudo ocultar su pesadez. La culpa de no haber podido hacer nada, debido a su estatus, a pesar de que sin duda podría haber ayudado, pesaba mucho sobre él. Sentía que la brecha entre su vocación como médico y la realidad se ampliaba cada vez más. Sofía, al ver la expresión de Alex, percibió que algo había sucedido. ¿Qué pasa? ¿Tienes mala cara hoy?, preguntó. Sí, no es nada. Alex no quería preocupar a su esposa, pero en su corazón, el conflicto se profundizaba. ¿Hasta cuándo tendré que limitarme a mirar así? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta situación, sabiendo que los pacientes están en peligro y no poder hacer nada? Esa noche, Alex no pudo dormir. Los 3 pacientes de hoy no se le quitaban de la cabeza. Le atormentaba el pensamiento de que si hubiera sido un poco más valiente, si hubiera insistido un poco más, el resultado podría haber sido diferente. Sin embargo, Alex aún no sabía que unos días después, surgiría una situación aún mayor, y entonces ya no habría tiempo para dudar, y que ese momento cambiaría su destino de raíz. 2 días después, a las 10 de la mañana, se produjo un grave accidente en la ciudad de Berlín.
fue un accidente de tráfico múltiple en la autobahn A100. Un camión, que patinó debido a la lluvia, chocó sucesivamente con varios coches. Hubo un total de 9 heridos, 5 de ellos, con traumatismos cráneoencefálicos graves, fueron trasladados a la sala de urgencias del Hospital Universitario Charité. Alex, en ese momento, estaba recogiendo residuos médicos cerca de la sala de urgencias. Normalmente ya habría terminado su turno, pero ese día estaba a cargo de un área de limpieza, cuyo horario terminaba más tarde. Al escuchar las sirenas sonar repentinamente, intuyó que algo inusual había ocurrido. Desde la llegada de la primera ambulancia, la sala de urgencias se convirtió en un caos. El primer paciente era un joven de 25 años, sangrando por la cabeza. Su conciencia estaba semicomatosa. La segunda paciente era una mujer de unos 30 años, que sufría convulsiones por todo el cuerpo. El tercer, cuarto y quinto pacientes fueron trasladados uno tras otro. Todos habían sufrido graves traumatismos craneoencefálicos. Uno tenía el cráneo completamente hundido, y otro había perdido completamente el conocimiento debido a una hemorragia cerebral. Los pacientes restantes también estaban graves, aunque en diferentes grados. Para Clara, un accidente de esta magnitud era una experiencia completamente nueva. Habiendo perdido la confianza debido a sus repetidos errores de diagnóstico de los últimos días, se encontró completamente en pánico ante esta situación. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El personal médico se reunió rápidamente en la sala de urgencias. Sin embargo, no había suficiente personal para tratar a 5 pacientes graves al mismo tiempo. Además, aunque todos necesitaban atención neuroquirúrgica de emergencia, los especialistas en neurocirugía estaban en cirugía y no podían venir de inmediato. Alex, empujando el contenedor de residuos, detuvo sus pasos sin querer. Había podido comprender el estado de los pacientes de un vistazo. Durante 6 años, trabajando en neurocirugía, había visto innumerables emergencias como esta. La gravedad de cada paciente y el tratamiento necesario se calculaban automáticamente en su cabeza. El paciente en el estado más peligroso era la mujer de unos 30 años que había sido trasladada en segundo lugar. Sus convulsiones no cesaban, lo que era un signo de un rápido aumento de la presión intracraneal. Si no se tomaban medidas para reducir la presión cerebral de inmediato, existía la posibilidad de que entrara en estado de muerte cerebral. El primer paciente, un hombre, también estaba grave. Prácticamente no tenía reflejo pupilar. Se sospechaba una herniación cerebral debido a una hemorragia cerebral. El tercer paciente había sufrido daños directos en el tejido cerebral debido a una fractura de cráneo hundida. Clara se quedó inmóvil frente al primer paciente, sin saber qué hacer. Había comprobado los signos vitales básicos, pero no estaba segura de cuál debía ser el siguiente paso. Sus fracasos anteriores se habían convertido en un trauma, impidiéndole tomar decisiones. Los enfermeros también estaban igual. Nunca habían experimentado una emergencia de tan gran escala. Cada uno hacía su trabajo, pero no lograban establecer un orden de prioridades general ni responder de manera sistemática. Alex ya no pudo más. Las convulsiones del segundo paciente no se detenían. Era una situación realmente peligrosa si no se tomaban medidas de emergencia de inmediato. Sin embargo, nadie estaba aplicando el tratamiento adecuado. Ya no pudo soportarlo. Alex dejó caer el contenedor de residuos al suelo. Con un estruendo, la mirada del personal médico se centró en él. «Ya no puedo seguir viendo esto». La voz de Alex resonó en toda la sala de urgencias. Era una voz fuerte, completamente diferente a su habitual actitud tranquila y modesta. Todo el personal médico lo miró sorprendido. Alex corrió sin dudarlo hacia el segundo paciente. Comenzó a evaluar rápidamente el estado del paciente que convulsionaba. Comprobó el tamaño de las pupilas y la rigidez del cuello. Sus movimientos eran los de un profesional médico completamente experimentado. Este paciente tiene la presión intracraneal subiendo rápidamente. Administren manitol ahora mismo
e induzcan hiperventilación. Clara y las enfermeras quedaron completamente atónitas ante la figura de Alex. El limpiador al que habían despreciado hacía unos días, de repente dominaba la terminología médica especializada y examinaba a un paciente. Alex no se detuvo, corrió hacia el primer paciente y realizó rápidamente un examen neurológico. Evaluó la escala de coma de Glasgow y comprobó los reflejos cerebrales. Todos sus movimientos eran perfectamente pulcros. Se sospecha un hematoma epidural agudo. En este paciente, preparen la craneotomía inmediatamente después de la tomografía computarizada. Al ver al tercer paciente, tomó una decisión inmediata. Es una compresión cerebral por fractura con hundimiento. Necesita cirugía de emergencia. También diagnosticó y priorizó a los pacientes cuarto y quinto. Indicó la dirección del tratamiento, comenzando por los pacientes más peligrosos. Todo el proceso fue preciso y sistemático. Las enfermeras comenzaron a seguir las instrucciones de Alex. Su experiencia médica parecía demasiado segura. Eran juicios médicos precisos y primeros auxilios rápidos, algo que nunca antes habían visto. Alex mismo aseguró una vía intravenosa para el segundo paciente para reducir la presión cerebral. Al introducir la aguja en el vaso sanguíneo con precisión, era precisamente un médico veterano. Fue el momento en que su verdadera habilidad, que había mantenido oculta, explotó. Al administrarse el manitol, las convulsiones del paciente comenzaron a disminuir gradualmente. El tamaño de las pupilas también volvía a la normalidad. El diagnóstico preciso y el tratamiento rápido de Alex habían salvado la vida del paciente. El primer paciente también siguió un curso similar. Como resultado de la tomografía computarizada de emergencia realizada siguiendo las instrucciones de Alex, se confirmó un hematoma epidural agudo. Inmediatamente comenzó la preparación para el traslado al quirófano. Gracias a que no se perdió el tiempo de oro, se esperaba un buen pronóstico para la cirugía. Los pacientes restantes también comenzaron a recibir el tratamiento adecuado, basándose en los diagnósticos precisos de Alex. Los 5 pacientes habían superado la fase crítica. Si Alex no hubiera intervenido, la situación realmente habría sido terrible. Clara miraba a Alex atónita. ¿Quién era este hombre? No podía entender cómo podía realizar procedimientos tan especializados. El hecho de que el limpiador al que había despreciado hace unos días fuera un profesional médico muy superior a ella era impactante. ¿Quién diablos es ese hombre?, murmuró una de las enfermeras. Dijo que era limpiador, pero esa habilidad. El resto del personal médico también tenía expresiones de incredulidad. Alex, después de estabilizar a los 5 pacientes, finalmente respiró hondo. Era una sensación de logro que no había sentido en mucho tiempo. La alegría de haber salvado a un paciente, como médico, se extendía por todo su cuerpo. También fue el momento en que reveló su propia identidad, que había mantenido oculta. La sala de urgencias estaba en silencio. Todo el personal médico miraba a Alex. Todos estaban sin palabras ante la asombrosa habilidad mostrada por el limpiador al que habían ignorado hacía un momento. En ese momento, el profesor Heide se apresuró a entrar en la sala de urgencias. Había llegado rápidamente al enterarse del accidente múltiple. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, todos los pacientes habían recibido los primeros auxilios adecuados y estaban estables. El profesor Heide trató de comprender la situación. ¿Quién realizó los primeros auxilios? El nivel de tratamiento es bastante profesional, dijo. Todas las miradas se centraron en Alex. La figura de un hombre mexicano con uniforme de limpieza de pie entre el personal médico llamó la atención del profesor Heide. Al principio, le pareció extraño. ¿Por qué un limpiador estaba entre el personal médico? Sin embargo, después de escuchar la explicación de las enfermeras, la expresión del profesor Heide cambió. Le dijeron que el limpiador había salvado a 5 pacientes graves y además con un juicio médico perfecto. ¿De verdad lo hiciste tú?, preguntó el profesor Heide a Alex. Alex dudó por un momento. Ya no podía esconderse.
Era el momento de que su verdadera identidad fuera revelada. Sin embargo, no había arrepentimiento. Haber salvado a los pacientes era suficiente. Sí, fui yo, respondió Alex con calma. El profesor Hyde preguntó más detalles. ¿Dónde aprendiste un conocimiento tan especializado en neurocirugía? El nivel de tratamiento de ahora era más que un especialista promedio. Finalmente, había llegado el momento de que Alex revelara el secreto que había guardado. La brecha entre su vida como limpiador y su verdadero yo finalmente se cerraba. La mirada penetrante del profesor Hyde miraba fijamente a Alex. Habiendo trabajado en el campo de la neurocirugía durante 25 años, sabía exactamente cuán profesionales habían sido los primeros auxilios que acababa de presenciar. Era una situación que incluso para un neurocirujano experimentado sería difícil de manejar con tanta rapidez y precisión. Alex respiró hondo. Ya no quería esconderse, ni tampoco quería seguir haciéndolo. Ahora que había salvado a los pacientes, se sentía orgulloso. Había llegado el momento de revelar su verdadero yo, que había mantenido oculto durante varios meses como limpiador. Fui neurocirujano especialista en el Hospital General de Especialidades Corazón de México, en la Ciudad de México, dijo. La sala de urgencias se sumió en un silencio momentáneo. El personal médico, que había estado murmurando, se calló. No podían asimilar el impactante hecho de que la persona que pensaban que era un limpiador era un neurocirujano especialista. Clara miró a Alex con la boca abierta. Se le puso la cara roja al recordar lo grosera que había sido con él hace unos días. No podía creer que hubiera lanzado palabras tan insultantes a un colega médico. El profesor Hyde pidió más explicaciones. Un especialista, ¿cuánto tiempo de experiencia tiene? Alex comenzó a explicar su currículum con calma. Después de graduarse de la Facultad de Medicina, obtuvo la calificación de especialista después de 1 año de prácticas y 4 años de residencia en neurocirugía. Después de eso, trabajó durante 6 años en el Hospital General de Especialidades Corazón de México. También reveló su experiencia quirúrgica específica. Dijo que había realizado 80 craneotomías de emergencia nocturnas, 35 cirugías de clipping de aneurismas cerebrales, así como diversas cirugías cerebrovasculares. Explicó que tenía experiencia especializada en el tratamiento de hemorragias de emergencia y pacientes traumatizados. Las enfermeras se miraron sorprendidas. Ahora entendían con qué tipo de persona habían estado tratando. Habían despreciado y tratado como un limpiador a un neurocirujano especialista que había trabajado durante 6 años en un gran hospital de México. El profesor Hyde preguntó más específicamente. Con esa experiencia, debe ser una persona muy hábil. ¿Por qué está trabajando de limpiador aquí? Alex explicó su situación. Dijo que su esposa estaba cursando un doctorado en biología molecular en la Universidad Humboldt de Berlín. Reveló que había venido a Alemania por ella y que estaba trabajando de limpiador para ganarse la vida mientras se preparaba para el examen FSP. Si tan solo pasara el examen FSP, podría trabajar como médico en Alemania, pero la barrera del idioma era más alta de lo que esperaba. La expresión del profesor Hyde se volvió seria. En el ámbito médico alemán, asegurar personal médico extranjero calificado era un desafío importante, especialmente en campos especializados, como la neurocirugía. Había escasez de personal. Una persona con el currículum de Alex era realmente un recurso invaluable. Clara, al recordar sus acciones anteriores, se sintió morir de vergüenza. «Apártate», le había dicho a un colega especialista. «¿Tú qué sabes?» Lo había despreciado. «Haz bien tu trabajo de limpieza». Lo había insultado. Todos esos momentos pasaron por su mente. «Imposible. Yo he estado». Alex, al ver la consternación de Clara, se sintió más bien apenado. «No se preocupe, es comprensible. Yo no había revelado mi verdadera identidad». Sin embargo, el resto del personal médico en la sala de urgencias no podía recuperarse del shock. Se dieron cuenta de cuán prejuiciosos habían sido. Se avergonzaron de juzgar a las personas por su apariencia y profesión. El profesor Hyde
Le hizo a Alex una pregunta más específica. A juzgar por los primeros auxilios de hoy, tiene mucha habilidad, pero ¿cómo superó las diferencias entre los sistemas médicos de México y Alemania? Alex respondió, los principios básicos de la medicina son los mismos, así que salvar al paciente es la prioridad. El resto se piensa después. El profesor Heide asintió. Era una respuesta que revelaba el espíritu de un verdadero médico. La filosofía de priorizar la vida del paciente era la misma en cualquier país. Una de las enfermeras se atrevió a preguntar, «Entonces, ¿usted también predijo con precisión los síntomas de los pacientes de hace unos días?» «Sí, eran síntomas típicos de enfermedades cerebrovasculares. Había visto muchos casos similares en México», respondió Alex. El personal médico se miró entre sí. El hecho de que un limpiador hubiera diagnosticado con precisión lo que ellos habían pasado por alto era aún más impactante. Les invadió el arrepentimiento de cuántos consejos habían ignorado. El profesor Heide quiso asegurarse aún más de la capacidad de Alex. Entonces, ¿cómo ve el pronóstico quirúrgico de los 5 pacientes de hoy? Alex analizó con calma. Dijo que el primer paciente, al haber sido tratado dentro del tiempo de oro, tenía posibilidades de una recuperación completa. Para el segundo paciente, pronosticó que, al haberse logrado el control de la presión intracraneal, las secuelas neurológicas se minimizarían. Explicó detalladamente sobre los pacientes restantes uno por uno. Tenía un conocimiento perfecto de los métodos quirúrgicos, el proceso de recuperación y las complicaciones a tener en cuenta. Desde la perspectiva del profesor Heide, era el juicio de un especialista realmente experimentado. Maravilloso. Realmente tiene mucha experiencia. El profesor Heide lo reconoció, pero Alex se mantuvo tranquilo. He visto muchos pacientes. En México hay muchas emergencias. En ese momento, Clara se acercó tímidamente a Alex. Quería disculparse por su grosería anterior. Sin embargo, las palabras no le salían fácilmente. Le avergonzaba demasiado lo prejuiciosa que había sido. «Doctor, lo siento mucho. Fui muy grosera». La voz de Clara temblaba. No podía creer que hubiera tratado así a un colega especialista, especialmente a alguien con mucha más experiencia y habilidad que ella. Alex, en cambio, consoló a Clara. «No se preocupe. Más bien, yo debí haber hablado desde el principio. Lo siento». El profesor Heide le hizo una propuesta a Alex. «¿Cuándo tiene previsto tomar el examen FSP? Quizás podamos ayudarle». Los ojos de Alex brillaron. «¿De verdad? Ahora estoy en el nivel 1 y necesito subir al Q1 para poder tomar el examen. Podemos escribir una carta de recomendación de nuestro hospital y ayudarle con el alemán médico. Personas talentosas como usted son realmente necesarias en el campo médico alemán». Alex se sintió conmovido por la propuesta del profesor Heide. La preparación para el FSP, con la que había luchado solo con tanto esfuerzo, de repente comenzó a vislumbrar una luz de esperanza. Pensó que sería mucho más fácil con la ayuda del personal médico alemán. Las enfermeras también comenzaron a ver a Alex con nuevos ojos. Ahora lo miraban con respeto. Se dieron cuenta de cuán equivocadas habían sido sus acciones al despreciarlo. «De ahora en adelante lo trataremos con el debido respeto», dijo una de las enfermeras con cortesía. No, relájense. Todavía tengo que seguir con mi trabajo de limpieza». La humilde actitud de Alex impresionó aún más a todo el personal médico. A pesar de su gran habilidad y experiencia, no mostraba ningún signo de arrogancia. Era el momento que mostraba la dignidad de un verdadero médico. El profesor Heide finalmente dijo, «A partir de hoy, me gustaría darle la bienvenida a nuestro equipo como consultor no oficial, al menos hasta que apruebe el examen FSP». Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Alex. Era la primera sonrisa sincera que mostraba en meses. Por fin, había llegado el momento en que se le reconocía por quien realmente era. Esa tarde, la casa de Alex era diferente a lo habitual. Ya no había necesidad de esconderse ni de ser menospreciado. Se sentía como si hubiera recuperado su identidad.
Qué feliz se pondría Sofía al enterarse de esta noticia. No podía esperar. Sin embargo, Alex aún no sabía que este incidente no terminaría solo en la revelación de su identidad. Días después, se revelaría una verdad aún más conmovedora. 2 días después, el profesor Heide llamó a Alex a una reunión privada. Se reunirían en una tranquila sala de conferencias del hospital. Alex pensó que se trataría del examen FSP, pero la expresión del profesor Heide era diferente a la habitual. Era una mirada seria y llena de curiosidad. «Doctor Rojas, tengo una pregunta», dijo el profesor Heide a Alex. Se trataba de varios incidentes que habían ocurrido en el hospital en los últimos meses. En particular, varios diagnósticos que el personal médico había estado a punto de pasar por alto habían sido corregidos de forma inesperada en varias ocasiones. «Hemos recibido información anónima varias veces», dijo. Eran consejos médicos precisos sobre el estado de los pacientes, pero no sabíamos de quién venían. El rostro de Alex se tensó ligeramente. Era obvio que el profesor Heide se había dado cuenta. Lo que había estado haciendo en secreto se había descubierto. El profesor Heide explicó en detalle. En estos 4 meses, ha habido un total de 8 consejos médicos anónimos. Todos fueron diagnósticos precisos, y gracias a ellos, los pacientes pudieron recibir el tratamiento adecuado. Al principio no sabía quién era, pero con lo de hoy, lo sospecho. Alex decidió que ya no podía seguir ocultándolo. Ahora que su verdadera identidad había sido revelada, no había razón para seguir ocultándose. De hecho, pensó que sería mejor ser honesto. «Sí, fui yo», dijo Alex. Alex comenzó a explicar los incidentes, uno por uno. Cómo, mientras limpiaba, no pudo evitar observar el estado de los pacientes. Dijo que era su instinto como médico. También fue el caso con el primer error de Clara. Confesó que al ver al paciente en peligro, se puso en contacto con un superior de forma anónima. Explicó que no pudo revelar su identidad debido a su estatus. No podía quedarme en silencio viendo a los pacientes en peligro. Pero, ¿quién escucharía los consejos médicos de un limpiador? El profesor Heide asintió. Comprendía perfectamente la posición de Alex. Era una situación en la que no podía alzar la voz debido a su estatus social, a pesar de tener conocimientos médicos precisos. Alex explicó con más detalle. Dijo que cada vez que veía a un paciente, notaba síntomas que se pasaban por alto. Dijo que había muchos casos en los que se ignoraban los signos de hipertensión intracraneal, no se realizaban correctamente los exámenes neurológicos o se juzgaba mal la gravedad de la emergencia. En México, teníamos muchas emergencias. Había días en que solo de hemorragia cerebral llegaban 3 hasta 4 pacientes al día. Creo que eso me ayudó a agudizar el ojo para ver los síntomas. El profesor Heide se sintió profundamente conmovido por la historia de Alex. Le conmovió que, a pesar de ocultar su identidad, hubiera seguido esforzándose por la seguridad de los pacientes. Era una acción que mostraba el espíritu de un verdadero médico. «Entonces, ¿también los 3 pacientes de hace unos días?», preguntó Heide. «Sí, los 3 tenían síntomas agudos de enfermedad cerebrovascular. Creí que había una conexión, pero era difícil decirlo directamente». Alex explicó la situación de ese día. Dijo que los 3 pacientes estaban en estado peligroso, pero se les estaba tratando por separado, sin ver el panorama general. El profesor Heide tenía otra pregunta. ¿Pero por qué no reveló su identidad desde el principio? Podría haber seguido los procedimientos adecuados y empezar a trabajar como médico en Alemania. Alex suspiró profundamente. Sabía que esta pregunta llegaría. De hecho, esa era la parte más complicada. Fue por su esposa. Alex comenzó a hablar de Sofía. Volvió a explicar que ella estaba cursando un doctorado en biología molecular en la Universidad Humboldt de Berlín. Pero esta vez, había más detalles. Sofía había terminado su maestría en México, pero deseaba realizar una investigación más profunda. En particular, anhelaba el entorno de investigación en Alemania.
Pero Alex confesó que ella estaba pensando en renunciar por su familia. Yo fui quien lo propuso. Vamos a Alemania, le dije. No renuncies a tu sueño. En la voz de Alex había amor. Pensó que interrumpir temporalmente su carrera no era nada si era por el sueño de su esposa. La felicidad de Sofía era su propia felicidad. Sin embargo, dijo que al venir a Alemania y enfrentarse a la realidad, fue más difícil de lo esperado. La preparación para el examen FSP no fue fácil, y la barrera del idioma era alta. Y, sobre todo, el problema del costo de vida fue el más grande. Quería que Sofía se concentrara solo en su doctorado, para que pudiera sumergirse en su investigación, sin preocuparse por el dinero. Fue por eso que comenzó a trabajar de limpiador. Aunque el salario por hora era bajo, el horario era flexible. Podía limpiar por la mañana y prepararse para el FSP por la tarde. Era una forma de no ser una carga para Sofía y de no renunciar a su propio sueño. Al principio, pensé que solo tendría que aguantar unos meses y que aprobaría el examen FSP rápidamente, pero la realidad era diferente. El alemán era más difícil de lo que pensaba, y el alemán médico era aún más complicado. Además, adaptarse al sistema médico alemán no fue fácil. El profesor Heide, mientras escuchaba la historia de Alex, se sintió profundamente conmovido. La imagen de él posponiendo su propio sueño para dedicarse al de su esposa le pareció sublime. Además, el hecho de que, incluso en esa situación, no se olvidara de los pacientes y tratara de ayudarlos, le pareció aún más impresionante. Es una persona verdaderamente maravillosa, tanto como médico como esposo. Alex se ruborizó. No, es usted muy amable, dijo. Sin embargo, el profesor Heide lo pensaba sinceramente. Creía que un médico con tal carácter era realmente el tipo de persona que necesitaba el campo médico alemán, no solo por su habilidad, sino porque su corazón por los pacientes era genuino. ¿La investigación de su esposa va bien?, preguntó Heide. El rostro de Alex se iluminó de repente. Sí, últimamente los resultados de sus experimentos han sido muy buenos y está muy contenta. Parece que su supervisor también está satisfecho. También dio una perspectiva esperanzadora de que Sofía podría terminar su doctorado sin problemas. Dijo que su tesis probablemente estaría terminada para el año que viene. El profesor Heide propuso. Entonces, debemos apoyarlos más activamente, no solo con el examen FSP, sino en otros aspectos también. Concretamente, dijo que crearían un programa similar a una pasantía en el hospital para ayudar a Alex a adaptarse al sistema médico alemán. También prometió ayudarlo a construir una red con el personal médico. No podemos dejar escapar a un talento como usted. Sería una pérdida para el campo médico alemán. Alex se sintió profundamente agradecido, pero al mismo tiempo, también se sintió apenado. Lo siento mucho por haberlo ocultado hasta ahora. Debí haberlo dicho desde el principio. No, está bien. Lo entiendo perfectamente. Estaba en una situación así. El profesor Heide dijo que, por el contrario, respetaba la elección de Alex. Lo consideró un sacrificio por su familia, y que el hecho de no haber olvidado a los pacientes en esas circunstancias lo hacía aún más valioso. Desde ahora, trabajemos formalmente juntos. Ya no hay necesidad de esconderse. Los ojos de Alex se llenaron de lágrimas. Con el alivio de que los meses de dificultades habían sido recompensados y la esperanza para el futuro, una oleada de emoción lo invadió. Finalmente, podría vivir como su verdadero yo. Esa tarde, Alex regresó a casa y le contó todo a Sofía. Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su esposo. La disculpa por haberle hecho pasar por tantas dificultades por su culpa y el orgullo por su esposo se desbordaron a la vez. A partir de entonces, sería un verdadero nuevo comienzo. A Alex se le dio la oportunidad de vivir su vida como médico y a Sofía su sueño como investigadora. Ambos lo lograrían juntos. Un mes después, se produjo un cambio sorprendente en el Hospital Universitario Charité. Alex ya no llevaba el uniforme de limpieza. Por una consideración especial del profesor Heide,
Había comenzado a trabajar como consultor temporal en el hospital. Era una oportunidad única para prepararse para el examen FSP y al mismo tiempo adquirir experiencia práctica. El cambio más grande le llegó a Clara. Ella veneraba a Alex como a un maestro y aprendía con entusiasmo. Al principio su orgullo fue herido, pero se dio cuenta de que tratar correctamente al paciente era lo más importante. «Doctor, ¿cómo debo ver a este paciente?», preguntó Clara tímidamente a Alex. Su antigua actitud arrogante había desaparecido por completo. En su lugar, estaba llena de una actitud humilde de querer aprender. Alex le explicó amablemente. Le enseñó paso a paso cómo interpretar los síntomas neurológicos del paciente y qué exámenes eran necesarios. Clara tomaba notas y escuchaba con atención. «Muchas gracias. Realmente aprendo mucho», dijo Clara. Su habilidad mejoraba visiblemente. Bajo la guía de Alex, pudo volver a consolidar los métodos que había pasado por alto. En particular, su capacidad de juicio en situaciones de emergencia mejoró drásticamente. Las enfermeras también cambiaron completamente su actitud hacia Alex. Ahora lo miraban con respeto. Se dieron cuenta de cuán prejuiciosas habían sido. «Gracias a usted, doctor Cole, el ambiente del hospital ha mejorado mucho», dijo una de las enfermeras. De hecho, el ambiente en la sala de urgencias había cambiado. Desde que Alex se unió, la comunicación del personal médico se volvió más fluida y la calidad del tratamiento de los pacientes mejoró. Sobre todo, surgió una actitud de aprender unos de otros. El profesor Heide observaba con satisfacción cómo Alex cambiaba. Era completamente diferente a la figura retraída que había conocido al principio. Ahora era la figura de un verdadero médico, lleno de confianza. «Doctor Rojas, ¿cómo va su preparación para el examen FSP?», preguntó Heide. Alex respondió. «Va bastante bien. Me ha resultado mucho más fácil aprender el alemán médico de forma natural mientras trabajo en la práctica. De hecho, la habilidad de Alex con el alemán había mejorado sorprendentemente. A través de la comunicación diaria con el personal médico, la barrera del idioma se había ido reduciendo. En particular, dominaba casi a la perfección la terminología médica especializada. «A este ritmo, parece que aprobará el examen sin problemas», dijo el profesor Heide. Alex sonrió. «Tengo previsto tomar el examen el próximo mes. También he ganado confianza». El examen FSP, que antes le parecía imposible, ahora se había convertido en un objetivo realista. Había podido crecer rápidamente gracias a la ayuda de sus colegas y a su experiencia práctica. En casa de Alex también hubo cambios. La investigación de Sofía también progresaba sin problemas. Al haber recuperado su estabilidad, ella misma pudo concentrarse aún más en su investigación. «Hoy mi supervisor quedó muy satisfecho al ver el borrador de mi tesis». Sofía le dio la buena noticia. Su tesis doctoral parecía que se terminaría antes de lo previsto. «Felicidades de verdad. El esfuerzo valió la pena, ¿verdad?». Alex también se alegró de corazón. Al ver a su esposa haciendo realidad su sueño, no se arrepintió en lo más mínimo de las dificultades pasadas. «Es gracias a ti. Pude concentrarme solo en la investigación sin preocuparme por el dinero, por eso he llegado hasta aquí». Alex se sintió apenado por las palabras de Sofía, que le expresaba su gratitud. «No, gracias a ti. Gracias a ti, yo también puedo hacer lo que realmente quiero». Ambos se dieron cuenta de que su sacrificio mutuo finalmente había regresado como felicidad compartida. Fue el momento en que conocieron el verdadero significado del amor. 2 meses después, finalmente salieron los resultados del examen FSP. Alex lo aprobó brillantemente, y con una puntuación bastante alta. La ayuda de los colegas del hospital, incluido el profesor Heide, fue una gran fuerza. «Felicidades. Un resultado realmente excelente». El profesor Heide felicitó a Alex. Con esto, Alex pudo comenzar a trabajar oficialmente como médico en Alemania. «Se unirá formalmente a nuestro equipo de neurocirugía, ¿verdad?», preguntó el profesor Heide. Alex asintió. «Por supuesto. Muchísimas gracias».
Era el momento en que un nuevo miembro se unía al departamento de neurocirugía del Hospital Universitario Charité. Alex ya no era un talento oculto. Comenzó una nueva etapa como un neurocirujano especialista de pleno derecho. Clara fue quien más se alegró por la aprobación de Alex. Felicidades de verdad, doctor. Estoy muy contenta de que ahora podamos trabajar juntos oficialmente. Lo respetaba de corazón. Se dio cuenta de lo estúpido que había sido su prejuicio inicial, y ahora lo consideraba el mejor colega. Las enfermeras también. Por fin nuestro equipo está completo. Con la incorporación de Alex, el ambiente del equipo de neurocirugía mejoró aún más. Su vasta experiencia y su humilde personalidad tuvieron un buen impacto en todo el equipo. Meses después, se celebró la defensa de la tesis doctoral de Sofía. Muchos investigadores participaron en la presentación, que tuvo lugar en el gran auditorio de la Universidad Humboldt. Por supuesto, Alex también estaba allí. La presentación de Sofía fue perfecta. Resumió y explicó sistemáticamente los resultados de varios años de investigación. Durante el turno de preguntas y respuestas, respondió a todas las preguntas con claridad. Es un resultado de investigación realmente excelente, exclamó uno de los examinadores con entusiasmo. Fue el momento en que se confirmó la obtención de su doctorado. El sueño de Sofía finalmente se había hecho realidad. Al terminar la presentación, Sofía saludó a los asistentes. Me gustaría presentarles a la persona de la que más me enorgullezco aquí hoy. Todas las miradas se centraron en Sofía. Es mi esposo. Ahora trabaja como neurocirujano en Berlín. La voz de Sofía, al presentar a Alex, estaba llena de orgullo. Ella conocía mejor que nadie el sacrificio y el esfuerzo de su esposo. Los asistentes felicitaron a Alex. Muchas personas se conmovieron con la historia de la pareja mexicana que había tenido éxito como médicos en Alemania. Son una pareja realmente encantadora, dijo alguien. Alex y Sofía se miraron. Fue el momento en que todas las dificultades que habían enfrentado fueron recompensadas. Esa noche, los dos celebraron una pequeña cena en un pequeño restaurante mexicano del centro de Berlín. Mientras comían tacos al pastor y enchiladas suizas, recordaron los días pasados. Fue realmente difícil, pero lo soportamos bien, ¿verdad?, dijo Alex. No habría sido posible sin ti, respondió Sofía. Ambos volvieron a sentir el agradecimiento mutuo. Pudieron crecer juntos sin renunciar a sus sueños, gracias a su confianza y amor mutuo. Alex ahora trabaja como un respetado neurocirujano en el Hospital Universitario Charité. Es respetado por sus colegas y adorado por sus pacientes. También encuentra una gran satisfacción en guiar a jóvenes colegas, incluida Clara. Sofía, después de obtener su doctorado, comenzó a trabajar como investigadora en un famoso instituto de investigación en Berlín. Está recorriendo con orgullo el camino de investigadora que siempre soñó. La vida de los dos en Berlín ahora está completamente estable. Superaron las dificultades y los prejuicios iniciales, y han logrado el éxito en sus respectivos campos. Alex a veces piensa, ¿qué habría pasado si aquel día hubiera dado la espalda a los pacientes? Pero está seguro de que la felicidad actual existe precisamente porque no abandonó su vocación como médico. La historia de Alex, que demostró que la verdadera habilidad no se juzga por la apariencia o el estatus social, sigue siendo contada en el Hospital Universitario Charité, junto con la lección de la importancia de ver la verdadera esencia de las personas. Una noche en Berlín, Alex y Sofía pasean por un parque cercano a su casa, conversando. Mientras cumplen sus sueños, al mismo tiempo que están juntos, vuelven a sentir cuán precioso es eso,